Hola a todos y bienvenidos, como siempre, a diariomasónico.com. Hoy nos adentramos en una historia de resistencia que se está escribiendo ahora mismo, en pleno 2026. La masonería cubana, se enfrenta a una prueba de fuego, a una prueba sin precedentes. Hablamos de un asedio doble, y esto es clave para entenderlo todo. Por un lado, una crisis energética brutal que tiene al país al borde del colapso, y por otro, una batalla interna por su propia alma, por su soberanía, frente a la injerencia directa del Estado. Vamos a analizar las claves de este desafío que es, sin duda, mayúsculo. Para desgranar esta situación, que es bastante compleja, hemos estructurado nuestro análisis en 5 partes. Primero vamos a poner en contexto este doble asedio. Después veremos qué es exactamente eso de la opción cero energética. Luego nos meteremos de lleno en el conflicto entre el Estado y la Gran Logia, veremos la resistencia que surgió de ahí, que es admirable, y terminaremos con lo que significa esa victoria final, esa victoria por la autonomía. Así que vamos a ello. Imaginen la situación. La masonería cubana se ve atrapada en una especie de pinza, con dos frentes de batalla. Por fuera, el asedio externo, una crisis energética tremenda, que no es casual, sino una consecuencia directa de la geopolítica mundial. Una crisis que, literalmente, está asfixiando la vida en la isla. Y por dentro, el asedio interno, una lucha por su propia autonomía. Aquí vemos cómo el Estado usa, o mejor dicho, instrumentaliza la ley para intentar controlar la institución desde dentro. Claro, esta doble presión no es cualquier cosa. Pone en jaque la supervivencia de una organización que tiene más de un siglo de historia en Cuba. Bien, pues empezamos por el principio. Cuba 2026, un asedio doble. Es que es fundamental entender cómo estas dos crisis que parecen distintas, una material, la falta de combustible, y otra institucional, la lucha por el poder, en realidad convergen. Se juntan para crear una tormenta perfecta que pone a prueba la capacidad de aguante, la resiliencia, no solo de los masones, sino de una parte muy importante de la sociedad civil cubana. Y ese asedio externo tiene un nombre que da escalofríos: opción cero. Que nadie se confunda, ¿eh? Esto no es un simple plan de recortes o de austeridad, no. Es un protocolo de emergencia llevado al extremo. Fue diseñado allá por los años 90 para el peor escenario posible, pero nunca se había llegado a aplicar del todo hasta ahora. ¿Y qué significa? Pues básicamente paralizar el país, parar toda la actividad económica que no sea vital, para destinar hasta la última gota de combustible a los servicios más básicos. ¿Y cómo se ha llegado a esto? Bueno, la cronología de los hechos lo explica todo. Es una escalada muy rápida. Todo empieza en diciembre de 2025. Se corta el grifo del petróleo venezolano, que era, el salvavidas de la isla. ¿Por qué? Porque justo un mes después, en enero de 2026, ocurre algo que lo cambia todo: la captura de Nicolás Maduro. Esto provoca que la política de Estados Unidos se endurezca de golpe, con una estrategia muy clara: ni petróleo ni dinero para Cuba. Bloquean cualquier vía de suministro alternativa. Para febrero, la situación ya es insostenible, y es entonces cuando el gobierno cubano no tiene más remedio que anunciar oficialmente la opción cero. El impacto en la vida de la gente, claro, es inmediato y devastador. El transporte público en La Habana, por ejemplo, prácticamente desaparece. Los hospitales, que funcionan con lo mínimo, tienen que empezar a recortar servicios y atender solo las urgencias vitales. A esto se suman los apagones, que se vuelven constantes y larguísimos. Y claro, el descontento empieza a crecer. Hay reportes de cacerolazos en varios barrios de la capital, una señal inequívoca de la tensión que se vive. Y mientras todo esto pasa en la calle, con la crisis energética, en paralelo se está librando la otra batalla: el asedio interno. Vamos a meternos ahora en esa disputa entre el Estado cubano y la Gran Logia. Una lucha por algo tan fundamental como es el control de su propia autonomía. Claro, si le preguntamos al gobierno, la postura oficial es la negación total. Esto es lo que dijo el ministro de Justicia, Óscar Silveira, en la televisión nacional. Básicamente que es falso, tendencioso y malintencionado decir que el Ministerio de Justicia interfiere de alguna manera en la institución masónica. Una negativa rotunda. Pero, y aquí viene lo interesante, una cosa es lo que se dice y otra lo que permite la ley. Porque existe un marco legal que de hecho parece contradecir por completo esa narrativa de no injerencia. Hablamos de la Ley 54 de Asociaciones del año 85. Y esta ley le da al Ministerio de Justicia, fíjense, una función rectora sobre la vida de las asociaciones. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que le da el poder de meterse, de supervisar y, lo más importante, de validar o de anular sus procesos democráticos, incluidas las elecciones. Ahí es nada. Entonces, tenemos la herramienta legal, pero ¿cuál fue la chispa que encendió la mecha? ¿Qué hizo que el Estado decidiera usar ese poder? Pues fue una cifra muy concreta: $19.000. Ese dinero no era un dinero cualquiera. Estaba destinado a una obra social muy importante: el Asilo Nacional Masónico Llanso.
La presunta sustracción de esos fondos, allá por enero de 2024, cuando estaban bajo la custodia del gran maestro de aquel momento, fue lo que hizo estallar todo. Se convirtió en el detonante de un conflicto interno como nunca antes se había visto en la masonería de la isla. Y la cronología de esta intervención es muy reveladora. Vamos a verla paso a paso. Paso 1. El gran maestro de entonces, Mario Urquía Carreño, es señalado por la presunta desaparición de ese dinero del asilo. Paso 2. Como respuesta, los representantes de más de 300 logias se reúnen y votan democráticamente para expulsarlo. Paso 3. Y aquí está la clave. El Ministerio de Justicia interviene. ¿Qué hace? Pues usando la Ley 54, declara que esa expulsión es ilegítima y restituye a Urquía en su puesto. Y paso 4. A partir de ahí, el Estado aprovecha esa fractura para respaldar a otros líderes que considera más afines, como Michael Failema, y así mantener el control. Claro, ante este doble ataque, este asedio por fuera y por dentro, la respuesta de los masones no se hizo esperar. Y es fascinante ver cómo se articuló una resistencia en dos niveles. Una simbólica, muy potente, y otra cívica, muy valiente. Todo con un objetivo: salvar la autonomía de su institución. Empecemos por la parte simbólica. Con el país a oscuras por los apagones, que afectaban a más del 60% del territorio, surge un concepto precioso: la masonería solar. ¿Qué es? Pues algo tan sencillo y a la vez tan profundo como adaptar los ritos, los trabajos en logia, a las horas de luz del día. Ya no se podían reunir de noche. Pero esto es mucho más que una solución práctica, ¿verdad? Es toda una declaración de principios. Es un símbolo potentísimo de que, aunque la oscuridad lo invada todo, la luz masónica se niega a apagarse. Pero ojo, la resistencia no se quedó solo en lo simbólico, en la masonería solar. Y aquí llegamos a la pregunta del millón. ¿Cómo una crisis interna, una lucha por el control de una asociación, sale de los templos y se convierte en una protesta pública, en un acto de desafío cívico en plena calle? Pues la respuesta llegó en un día que ya es histórico. Cientos de masones, se plantaron pacíficamente frente a la Gran Logia de Cuba, en La Habana. Y su exigencia era clara y era unánime. Querían la salida del líder que ellos consideraban que había sido impuesto por el Estado, Michael Failema. El clamor fue un fuera rotundo. Y esto es algo muy poco común, una muestra de desafío civil muy singular. Porque, pensemos, no protestaban por la economía o la falta de comida, no, protestaban para restaurar la legalidad y la autonomía de su institución. Y esa demostración de fuerza, de unidad, no cayó en saco roto. Tuvo un resultado muy, muy tangible. De hecho, fue lo que llevó el conflicto hacia su resolución y lo que al final marcó, pues, una victoria muy importante para la autonomía masónica. Y el resultado llegó el 25 de octubre. Después de muchas trabas y maniobras para retrasar el proceso, la Alta Cámara por fin consiguió celebrar elecciones. Y de esas elecciones salió un nuevo nombre: José Manuel Valdés Menéndez Cuesta, elegido como el nuevo y sobre todo legítimo Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba. Y este punto es absolutamente crucial. No nos quedemos solo con el nombre. La elección de Valdés Menéndez Cuesta va mucho más allá de un simple cambio de líder. Lo que representa es una victoria importantísima para la soberanía de la sociedad civil. Es la demostración de que incluso bajo una presión estatal enorme, los procesos democráticos internos, la defensa de los propios estatutos, pueden ganar la partida a los intentos de control desde fuera. Al final, si lo pensamos, toda esta historia de resistencia se sostiene sobre los tres grandes pilares que siempre han guiado a la masonería: la libertad, en este caso la libertad de asociación; la igualdad de todos ante sus propias leyes y normas; y la fraternidad, que fue lo que les mantuvo unidos y les dio la fuerza para resistir. Son estos valores, libertad, igualdad y fraternidad, los que en el contexto tan complicado de la Cuba de 2026 resuenan con una fuerza especialmente significativa.